Muy buenas noches. Hoy, lunes 4 de marzo, bienvenidos a Estudio, un canal de difusión de la Gran Fraternidad Universal, Fundación Dr. Serrano de la Feria, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela. La espiritualidad es uno de los temas ejes de Estudium. Por esta razón, hemos querido presentar hoy un aspecto muy importante, más no siempre bien comprendido. Nuestro tema de hoy es la devoción y el despertar de la conciencia. En esta exposición veremos cómo se manifiesta la devoción en la espiritualidad y en la vida diaria, también cómo ha sido explicada en diferentes textos sagrados de la India. Para el desarrollo de este tema nos acompaña el día de hoy Julia Walker Polhaber, de nacionalidad chilena, quien es ingeniera civil y química de la Universidad de Chile. La India obtiene las siguientes maestrías: Ciencia en la terapia del yoga, lingüística sánscrita, filosofía en sánscrito, además de diplomado en educación de yoga y curso de Vedanta. Ingeniera Julián, bienvenida nuevamente a Estudio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Tiene usted la palabra. Eh, Bueno, muchas gracias. Realmente estoy muy agradecida de esta invitación a participar en este espacio de estudio donde se hace un- una búsqueda de lo que es el ser y su realización sin dejar de lado la salud mental y física. Entonces, un saludo cordial a todos los amigos que nos escuchan y empezaríamos con el tema de hoy, que es devoción. Todos juntos vamos a reflexionar y analizar ese tema, que ver cuán importante es en nuestra vida y en nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Y si me permite, podría entonces compartir. eh, Sí, por favor, puede compartir pantalla. ok, bueno. Realmente estoy muy contenta de participar y todos juntos estudiar en este momento sobre la devoción. En esta oportunidad vamos a observar, como dijimos, cuán importante es en nuestra vida y en el desarrollo espiritual la devoción. Primeramente veremos qué significa devoción. Lo que se entiende generalmente por devoción, juntamente observando el sentido más amplio y cómo está relacionado con el despertar de la conciencia. Vamos a ver primero, en sánscrito, la palabra para devoción es bhakti. Bhakti o devoción, según el Swami Shivananda, es supremo amor hacia Dios. El bhakti yoga también es uno de los principales tipos de yoga. Realmente decimos tipos de yoga, pero el yoga es una sola, se podría decir, son diferentes aspectos del yoga. Entonces el Bhakti Yoga es un aspecto muy importante. Generalmente se relaciona el Bhakti Yoga o el Bhakti, la devoción, se relaciona con oraciones, rituales, dioses, pero realmente es algo más amplio y profundo. Está íntimamente relacionado con la espiritualidad y el despertar de la conciencia. Devoción no es solo amor hacia una deidad específica, como siempre se piensa, es una capacidad de amar profundo hacia Dios, a la esencia de los seres y las cosas. Es una octava superior del verdadero amor que no depende del objeto. Así como el verdadero amor es una capacidad de amor que se desarrolla y que se dice que se desarrolla juntamente con el chakra anahata,
Y cuando uno desarrolla la capacidad de amar, ama a todos los seres, no solamente a un solo ser. De igual manera, la devoción no es solo amor hacia una deidad específica, es una capacidad de amar y sentir lo profundo que hay en cada ser y en todas las cosas. Vamos a analizar primero, siendo India un país con una cultura y tradición milenaria, con sabiduría y un ejemplo de devoción para el mundo, porque realmente yo creo que es el país donde más devoción se puede observar. Entonces vamos a analizar en breve diferentes maneras de manifestar la devoción desde la antigüedad. Yo realmente me he impresionado de la devoción que tienen todos los seres. Bueno, hay de todo en la Villa del Señor, pero uno ve desde el trabajador que está como taxi hasta el de la casta de los brahmanes, a la hora de la salida del sol, a la hora de la entrada del sol, siempre una flor o una oración, un, un ritual pequeño. Siempre se ve en toda la India una devoción. Es algo como eh, intrínseco del país, muy marcado de la gente. Entonces, la devoción surgió en tiempos muy antiguos, la vemos en los Vedas. Los Vedas son, se podría decir, la literatura o los libros más antiguos del planeta. 3.000, 4.000 años de Cristo, que fueron, vamos a decir, recibidos por los rishis, por los sabios, en un estado de meditación, de contemplación. Y entonces se considera que todos los Vedas, todas las palabras de los Vedas son mantras, porque mantra significa mente, pensamiento y vehículo, o sea, es un vehículo del pensamiento consciente. Entonces, eh, el Veda más antiguo es el Rig Veda, o sea, son 4 Vedas: Rig Veda, Yajur Veda, Samaveda y Atharva Veda. Entonces, no solamente ahí se observa la palabra Bhakti, sino que vemos nosotros en Rig Veda, que tiene 10 capítulos y 33, o sea, 10 mandalas o capítulos, y bueno, más de 1.000 himnos, pero en todos esos himnos son alabanzas a 33 dioses. Rig Veda enumera 33 dioses, deidades o divinidades. Algunos representan la fuerza de la naturaleza y otros representando valores morales. Incluso, por ejemplo, el dios Varuna, que es el dios del agua, Agni, que es dios del fuego, Indra, que es un dios guerrero. En fin, todos tienen su alabanza, su himno, y con una enseñanza profunda de simbolismo. Eso es en el Rigveda. En el Yajurveda se desarrolló más la parte ritualística. Se explica grandes ceremonias con fuego y se ofrecen elementos. Incluso, algo contradictorio, tiempos muy antiguos, se han ofrecido incluso a animales. Y por eso a veces es rechazado esa parte de los Vedas. Pero entonces se ofrecen otras plantas y otros elementos y se hacen ceremonias con fuego muy grande. Esa es la forma de devoción, pero ya con rituales. Y en Samaveda sencillamente son los mismos himnos del Rigveda cantados con ciertas melodías. Bueno, Atharva Veda es dedicado a las plantas, la naturaleza, a la medicina. De ahí surgió la medicina ayurvédica. Entonces ahí también
elementos de la naturaleza como un árbol o algo también es considerado sagrado. Tenemos también después, muy importante, es la devoción en Yoga Darshana. ¿Qué es Yoga Darshana? Es la ciencia del yoga. Yoga Darshana es uno de los 6 sistemas filosóficos de India llamados Darshana. Darshana significa ciencia, visión, punto de vista. Ellos, los 6 sistemas, reconocen la autoridad de los Vedas. Hay otros sistemas filosóficos que no reconocen la autoridad de los Vedas. El yoga es uno de esos sistemas filosóficos que reconocen la autoridad de los Vedas. El texto fundamental son los sutras o versos del sabio Patanjali, compuesto aproximadamente unos años antes de Cristo, como el primer siglo antes de Cristo, aproximadamente. Y como el sabio Patanjali fue el primero en sistematizar el yoga, antes en el Bhagavad Gita, en los Vedas, en los Upanishads, aparecían ciertos conocimientos de yoga, pero no en esa forma sistematizada como la hizo el sabio Patanjali en los versos, en los sutras. Y entonces por eso se le considera el fundador del Yoga Darshana. Ese texto, los sutras de Patanjali, es un texto de Raya Yoga y explica las 8 angas de Astanga Yoga. Anga significa parte o miembro de un todo. Así, gracias al sabio Patanjali, tenemos la enseñanza del yoga como un sendero de vida. De ahí se puede decir que surgió el conocimiento del yoga como sistema de realización. Y ese yoga tradicional fue traído a Occidente por el sabio doctor Reynor de la Ferrier, y el texto Yoga Yogismo del doctor Reynor de la Ferrier realmente es un compendio, un manual de yoga y realización. Ahí nosotros vemos en forma de síntesis condensada la tradición yoga del Oriente. Y en los sutras de Patanjali vemos la devoción. Eso es lo interesante. Realmente, para practicar y realizar yoga no es necesario creer o no en Dios, ni pertenecer o no a alguna religión. Sin embargo, el sabio Patanjali introdujo el concepto de Ishvara en unos pocos versos o sutras. Es lo que vamos a ver. Ishvara tiene como 45 significados, independientemente del significado que se le ha dado en los sutras de Patanjali. Y estos 45 significados dependen de la escuela o corriente filosófica o creencia o texto sagrado. En general, Ishvara se le considera como una deidad o Dios creador. Según el Shiva Purana, Ishvara es uno de los nombres de Shiva. Es como un adjetivo de Shiva. Para el Shaivismo y Shiva Purana, Shiva es el Dios absoluto y es todo conciencia omnipresente. Ishvara sería ya Shiva manifestado como el Dios creador. Un aspecto de Shiva sería Ishvara, sería la manifestación de Shiva, de toda la conciencia cósmica. Ishvara es definido como Purusha Vishesha en los sutras de Patanjali. Purusha Vishesha significa especial Purusha. Vamos a ver qué es Purusha, recordando la filosofía Sankhya, otra de las más antiguas e importantes escuelas filosóficas en India. Expone que Purusha es como la conciencia que se une a Prakriti, la materia, para comenzar la creación. Es decir, cada ser humano es Purusha, con su vehículo o instrumento conformado con Prakriti. El sabio Patanjali define especial Purusha en Patanjali Yoga Sutra, capítulo 1, verso 24.
Dice, el especial purucha no es afectado por klechas, aflicciones. Hay 5 klechas. Y no es afectado por karma, ni siquiera por el fruto de las acciones ni deseos. Es decir, es el ser perfecto como el arquetipo, como nuestro ser interior. Y la devoción a Ishvara podría interpretarse en 2 formas. La devoción a Ishvara está en el sutra de Patanjali Yoga Sutra, capítulo 1, versículo 23, que dice Ishvara Pranidhana Va, que significa o por devoción a Ishvara. Pranidhana significa rendición, entrega, devoción. Esa devoción a Ishvara podría interpretarse en 2 formas, como un respeto a nuestra verdadera naturaleza o ser interno, con un recto hablar, recto pensar, recto hablar y recto actuar, y vivir de acuerdo a nuestro origen y naturaleza divina de ser consciente. O se puede interpretar como devoción o alabanza a Ishvara con su nombre. Dependiendo de cada quien, puede ser diciendo mentalmente el nombre de Jesús, porque es el Dios creador, el Dios más cercano a nosotros, el Dios manifestado. Entonces se puede decir esa alabanza diciendo el nombre de Cristo, Alá, o sencillamente como dice el sabio Patanjali, que la designación, nombre o forma de Ishvara es Om. Om es nuestro origen, es el sonido que pervade y reverberea en todo el cosmos, impregna todo el cosmos después de la creación con el Big Bang. Se puede recordar o repetir mentalmente como devoción a Ishvara o para tranquilizar la mente. Digo yo mentalmente, bueno, se dice mentalmente, porque pronunciar el mantra Om se requiere saber cómo se pronuncia para tener los efectos que realmente da. Y mentalmente es tan válido, tan poderoso como decirlo verbalmente. Esa devoción, bueno, ya creo que habíamos dicho eso, pero hay algo que no se dijo, no sé, hay un, ajá. En los sutras de Patanjali dice Tasya Vachakaha Pranavaha. Ese es la designación, su nombre es Pranava. Es decir, que el nombre de Ishvara es la forma o el nombre es Om. Otra cosa es que, bueno, si hay tiempo lo vemos después. La devoción también la encontramos en los sutras de Patanjali, devoción a Ishvara, en Niyama. Niyama es una de las 8 angas de Astanga Yoga. Las 8 angas, Astanga significa 8, hasta 8 angas. Anga es partes, miembro de un todo. Las 8 angas son yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Yama y niyama son el fundamento de Astanga Yoga. Son leyes de moralidad hacia nosotros mismos y hacia los demás. Es la ética y estética de la nueva era, como decía un maestro del Acuario. Se observa que dentro de los niyamas expuestos por el sabio Patanjali, tanto como en los de Yoga Upanishad y los de un manuscrito
que se llama Shiva Yoga Pradipika, se encuentra el niyama devoción a Ishvara. Aquí lo podemos ver más claramente. En Patanjali Yoga Sutra, los niyamas son saucha, limpieza, santocha, contentamiento, felicidad, tapaja, austeridad, disciplina, swadhyaya, el estudio de sí mismo, que ya sea con las escrituras o con reflexión sobre sí mismo, es el estudio del ser. Y Ishvara Pranidhana, que significa rendición a Dios, a Ishvara, a esa conciencia superior. Esos son los 5 niyamas en Astanga Yoga que lo ha dado Patanjali en su sutra. Y en Upanishad, que hay 20 Upanishads dedicados a la yoga, en los Upanishads, en Sandilya Upanishad y otros, podemos ver que son 10 los niyamas. Pero en esos 10 niyamas tenemos en común, para los sutras de Patanjali, tenemos 4 en común, y Ishvara Pujana es lo mismo que Ishvara Pranidhana, es lo mismo que devoción a Ishvara, devoción al Supremo. Y en el manuscrito que decía yo, que se llama Shiva Yoga Dipika o Pradipika, también está la devoción a Ishvara, que es nombrada aquí como Shankara Pujana. Shankara también es un nombre de Ishvara y de Shiva. Así, es algo realmente importante que en los niyamas de los sutras de Patanjali y los niyamas de otros textos sagrados aparezca la devoción como un niyama importante. Vemos también la devoción en los sutras de Patanjali, en Kriya Yoga. En Kriya Yoga, en los sutras de Patanjali, hay la descripción de Astanga Yoga y también Kriya Yoga. Kriya Yoga es un sendero más fácil constituido por 3 angas que ayuda a reducir los 5 kleshas, que son aflicciones que el ser humano trae desde el nacimiento. Entonces, esos kleshas no son sufrimientos o karmas que hemos, digamos, generado en la vida, sino que lo traemos de otras vidas, lo traemos ya. Bueno, entonces esa es la tercera mención de Ishvara Pranidhana, que ya vuelvo a decir, Ishvara Pranidhana es una devoción, una rendición al Ser Supremo. Entonces, en Kriya Yoga hay 3 angas, que son tapas, que es disciplina, austeridad, swadhyaya, estudio de sí mismo, y Ishvara Pranidhana. Eso lo vemos en el verso que está en el capítulo 2, verso 1, Tapa Swadhyaya Ishvara Pranidhana Ni Kriya Yoga. Tapa es disciplina y Swadhyaya estudio de sí mismo. Así vemos que la devoción es vital en la espiritualidad. Puesto que el sabio Patanjali, fundador y padre de la ciencia del yoga, ha hecho 3 menciones de Ishvara Pranidhana, de devoción a Dios, de devoción a la conciencia universal, se muestra que la devoción es vital en el sendero del yoga y realización espiritual. Ishvara, es la conciencia suprema, sería como entregar nuestra voluntad al Creador, al plan divino, Ishvara Pranidhana. Sería como se dice en la ceremonia cósmica acuariana, hágase y cúmplase tu voluntad y no la nuestra. Ahora vemos rapidito la devoción en el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita explica en detalle 3 tipos de yoga: Jnana, Karma y Bhakti Yoga.
Además, también no solo explica esos 3 tipos de yoga, explica otros tipos y explica ñaña, sacrificio, dana, caridad, tapa, austeridad, dhyana yoga, que es la yoga de la meditación, pranayama, hatha yoga, laya yoga. Todo eso son descritos en el Bhagavad Gita. Pero lo importante aquí, que el Jnana Yoga es la yoga del conocimiento, el Karma Yoga, la yoga de la acción, y el Bhakti Yoga, el yoga de la devoción. Sobre el Bhagavad Gita se han hecho muchos comentarios e interpretaciones. Es el libro sagrado que tiene más comentarios. Y entonces entre los comentarios destacados están el de Shankaracharya y el de Ramanujacharya. Ramanujacharya enfatiza en el Karma Yoga, tomando el Bhagavad Gita como un texto sagrado de Karma Yoga. Sin embargo, Shankaracharya enfatiza en el conocimiento y la devoción. Y aunque Lord Krishna incita a Arjuna a la acción, en el mismo Bhagavad Gita está establecido que la liberación es a través de la devoción y el conocimiento, no a través de la acción. La acción no libera. Es la renuncia a los frutos de la acción lo que libera. Y un verso muy importante del Bhagavad Gita, el comienzo de ese verso dice, tenemos derecho a la acción, pero no a los frutos. Es el Bhagavad Gita capítulo 2, versículo 47. Entonces, esa actitud de renuncia a los resultados o frutos y de trabajar para otros o para Dios o simplemente por deber, lleva implícita devoción. Sabemos que Karma Yoga, Jnana Yoga y Bhakti Yoga están relacionados, no son separados, son aspectos del yoga. No podemos hacer Karma Yoga sin devoción ni sin conocimiento. La devoción en el Bhagavad Gita, en varios versos, Krishna explica cómo la devoción puede liberar y especialmente el capítulo 18 está dedicado. El capítulo 18 enseña de renunciación y liberación. Dice, cumple tu deber con tu mente y corazón fijos en el Señor que mora en todos los seres. Y en otras partes, por decir algo, porque eso es algo tan extenso, que es como para 2 encuentros de estudio, dice cualquier ofrenda, caridad o cualquier disciplina, austeridad, hecho sin fe es asat. Asat significa no real, falso. Incluso algunas traducciones utilizan la palabra demoníaco, pero bueno. Sat en Bhagavad Gita es entendido como real, existencia, santidad. Entonces, si no hay esa fe, no hay esa santidad. Bueno, Ashtanga Yoga, tengo un problema con la visión pero me imagino el título. Ashtanga Yoga es la devoción más alta que se puede hacer a Shiva. Ese veredicto o conclusión está en un manuscrito de yoga escrito en sánscrito del siglo XVII, titulado Shiva Yoga Pradipika, cuyo autor es Shiva Yogísvara. Es extraordinario encontrar esto en el siglo XVII, que diga que Ashtanga Yoga es la mejor forma de hacer un ceremonial, un ritual, de hacer devoción. Entonces, lo primero que hace este autor en el capítulo 1 explica con detalles varios rituales de devoción a Shiva, con todos sus pasos de acuerdo a la tradición. En India hay demasiados ceremoniales, rituales, tradiciones, y todos hacen su ritual en la mañana,
y adorando a alguna deidad, en fin. Pero hay pasos bien definidos, 16 pasos. Entre los pasos está ofrecer agua, bañar a la deidad, flores, incienso, etc. Expresan su devoción en esa forma y es por tradición. No pueden dejar de hacerlo, porque un profesor que yo conocí decía, es como estar jugando, pero eso no se podía alejar de su tradición de ir haciendo ese culto todos los días. Y entonces este yogi en el segundo capítulo expresa que el mejor y más alto ritual que se puede hacer a Shiva es la práctica de Astanga Yoga. Y cada uno de las 8 angas las correlaciona con diferentes etapas de un ritual físico. Eso es muy bonito. Así, por ejemplo, pranayama es el agua con que se baña el sagrado linga, dhyana son las flores, dharana el incienso, samadhi es el alimento sagrado. Pero entonces dice que no hay necesidad de hacer ningún culto físico, ritual, sino que esa es la mejor devoción. Y eso me recuerda un maestro del Acuario que decía, mi oración es el yoga. Yo no sé orar, pero en el templo, practicando asanas, era su plegaria. Vamos a ver ahora la devoción y el despertar de la conciencia. Un venerable maestro del Acuario dice en una enseñanza que la capacidad de sentir especial que surge de unir el sentimiento del corazón con una mente elevada o superior se llama devoción. Muy interesante, es la unión del corazón con la mente. Es decir, es el resultado de 2 polaridades. Una pasiva, el sentimiento, y otra activa, la razón, la mente superior, y una unión de 2 polos produce luz, conciencia. Así, la devoción conlleva un despertar hacia una conciencia universal. Un maestro del Acuario también decía, despertando la conciencia de las cosas en nosotros, se va expandiendo la conciencia hacia una conciencia universal. La tradición dice que el ser supremo es conciencia pura. Según Vedanta, el ser supremo es llamado Brahman y es Sat Chitananda. Sat es la existencia, verdad, la realidad última o absoluta, aquello que es sin cambio. Chit es conciencia, Ananda es el gozo espiritual, es la felicidad ya en una octava superior. Entonces, el ir teniendo ese sentimiento de devoción a todo lo que hacemos y ir despertando la conciencia de cada una de las cosas, va a ir expandiendo nuestra conciencia. Como decíamos, el ser supremo es conciencia pura. Según Vedanta, el ser supremo es Satchitananda. Shiva también es considerado como el ser supremo y conciencia pura según el texto Shiva Purana, el Shaivismo, el texto Shiva Yoga Pradipika y textos clásicos de yoga como Shiva Samhita y Shiva Pradipika. Todos estos textos clásicos, como el Shiva Pradipika, Giranda Samhita, tienen el primer verso un saludo a Shiva, que como dándole la autoridad que Shiva fue el primero que practicó el yoga y que Shiva es la conciencia universal. Y es el primero que le enseñó el yoga a su consorte, Parvati. El conocimiento total
En el texto del Yoga Yogismo, la página 18, 208, el doctor de la Ferrier cita al texto Chivarchana Tattva, el investigador y santo Yogatrayananda, que dice: lo que llamamos experiencia no es más que una limitación sujeta a la ilusión. La única experiencia verdadera es la identificación mística, el samadhi, y solo ella permite llegar al conocimiento total. Bueno, esto estaría muy claro si nosotros vemos el segundo verso de los sutras de Patanjali, que dice la definición de yoga: yoga chitta vritti nirodha. Yoga es la restricción de los vritti, de nuestros pensamientos. En el samadhi están los pensamientos totalmente, no existen pensamientos. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa esa restricción de los pensamientos? El que está en contemplación observa su verdadero ser. Como cuando se calman las olas del mar, podemos ver más profundo. Entonces, ahí vemos nuestro verdadero ser y hay un conocimiento más directo. Y justamente antes del estado de samadhi, el practicante de yoga alcanza el estado de Ritambhara Prajna, que es un estado de conciencia directo sin intervención de la mente. El sabio Patanjali dice: en el estado de Nirvichara, más allá de la reflexión de los pensamientos sutiles, porque tenemos los pensamientos más gruesos y los pensamientos ya más sutiles, y ya más allá de esa reflexión está el estado de Ritambhara Prajna. ¿Qué significa Ritambhara? Vara es full, pleno. Rita es verdad. Full, pleno de verdad. Entonces, Prajna es el conocimiento, la sabiduría. Entonces, el yogi alcanza ese estado de conciencia plena de verdad. Es decir, es el único momento que puede ver esa conciencia, esa verdad. Único momento, digo yo, porque en nuestra vida diaria nuestros sentidos nos dan una verdad, una conciencia, pero que no es absoluta, porque está teñida con nuestros sentidos. Entonces, es interesante que la conciencia absoluta o universal se podría decir que ya es en el estado de samadhi, y incluso un poco antes en Nirvichara Samadhi. Ahora, a ver si nos da tiempo a hablar un poco de la devoción en la vida diaria. ¿Qué hacemos en nuestro diario vivir? ¿Cómo podemos vivir en armonía con las leyes divinas y las leyes de la naturaleza? Y tener ese sentimiento, esa devoción por cada cosa que nos rodea. Entonces, en la mañana, los grandes sabios de la tradición dicen que el tiempo mejor para despertar es el tiempo de Brahma, Brahma Muhurta, que es 90 minutos antes de la salida del sol. Ese tiempo de Brahma es un tiempo creador, donde la mente recibe o es superior y puede comprender muchas cosas y tener un conocimiento más elevado. Y la persona lo puede ocupar en meditar o alguna otra actividad. Pero, ¿qué hacer cuando abrimos los ojos? Bueno, agradecer por habernos restituido la conciencia. Eso es un estar consciente, es una devoción. Agradecer al Creador, a la energía superior,
por habernos restituido la conciencia, darnos un día más de vida y, como decía un maestro del acuario, eh, darnos, o sea, poder continuar con la evolución de nuestra alma en este plano de conciencia. Después, ¿qué es lo que vemos cuando está saliendo el sol? Vemos que los pajaritos cantan, todo verberea, todo florece, todo es el prana nos da una alegría. Y entonces hay una danza cósmica y nosotros también tenemos que danzar como seres humanos y podemos hacerlo practicando yoga o gimnasia psicofísica. Entonces hay una devoción, digamos, a ese ciclo de la naturaleza y a nuestro ser, ¿no? Y después, bueno, no después, más bien antes, sería la purificación del baño, que una enseñanza, un maestro decía, el agua es obra de Dios, está llena de Dios, yo me limpio, yo me purifico. Entonces, si nosotros vemos eso sagrado, eso es como ver el sentido sagrado a las cosas. Entonces, ya eso va despertando conciencia en nosotros, porque no vivimos en forma automática y no hacemos las cosas en forma automática. Y también podemos hacer una planificación del agua, porque eh, el agua es lo primero que tomamos en la mañana y podemos frente al sol también pedir esa energía solar para beber esa agua que nos purifique y que nos nutra. Y también es importantísimo la consagración de los alimentos, que eso es de los tiempos védicos. En los Vedas, en alguna otra ocasión podemos ver eso, tienen unas oraciones muy profundas que dicen antes de los alimentos. Y incluso dicen que una comunión y que prácticamente comer solo es como pecado. Y bueno, uno ve, por ejemplo, en India, llega la hora de la comida, todos se sientan en círculo, comparten su comida y, y bueno, al compartir, antes de comer, la ofrecen a los demás y después ya no se toca el plato de los demás, pero nunca he visto yo comer a una persona sola, siempre en comunión. Entonces es una comunión con los seres y es una comunión con el alimento. Entonces uno da un agradecimiento a Dios, al ser superior, a, digamos, a la conciencia suprema, por habernos permitido tener esos alimentos y un agradecimiento a todos los seres, a todos los seres que contribuyeron para que ese alimento llegara a nuestra mesa. Y, y pidiendo que todas las mesas del mundo tengan alimento. Todo eso nos lleva esa devoción, esa conciencia, nos lleva a desarrollar nuestra conciencia y a vivir como más consciente. Entonces, también hay una oración muy bonita en el Bhagavad Gita. Y en la Gran Fraternidad también la oración es muy profunda porque se invoca la presencia del Cristo, invocando la última cena, cuando tomó el pan, lo bendijo y lo repartió a sus discípulos. Entonces, es como una verdadera comunión el sentarse a la mesa y tomar los alimentos. Entonces se invoca esa presencia del Cristo, y se bendice los alimentos y pensando que los alimentos nos nutran tanto que se convierta en energía para nuestro cuerpo físico, también en energía mental y en aquello que no tiene nombre. Entonces, esa comunión con los alimentos y los seres en el momento del alimento es muy importante y da tristeza a veces ver
Por ejemplo, en Estados Unidos, la gente come corriendo al pasar, parado. Hasta en las propias casas, ya después de que ese hábito, parado se come cualquier cosa. Entonces, tenemos como que tomar esa parte sagrada para, para que nuestra vida vaya haciéndose más consciente. Bueno, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de compartir y de haber podido reflexionar juntos sobre lo que es la devoción. Y si hay alguna pregunta, pues, y si es posible responderla, con mucho gusto sería. Agradecemos mucho la exposición de, de la doctora Julia Walker. La verdad, me agradó muchísimo y tengo un buen de preguntas, tenemos bastantes preguntas para el día de hoy, pero vamos a tratar de manejarlo de la mejor manera. Su experiencia y su alimento, espiritual que recibió y tanto en conocimiento directamente allá en India es lo que le ha permitido poder captar de mejor manera. No todo mundo tiene esa bendición. Entonces, uno toma un texto, un Bhagavad Gita, un texto védico y pues por más que lo puede leer mil veces, no lo entiende. Entonces necesita también, hay un toque especial para poder entender el texto, no solamente leerlo, sino también realmente asimilarlo. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas y pues no sé por dónde empezar. Bueno, la primera, ¿podríamos relacionar la devoción con la disposición de entrega que tengamos? ¿Qué opina Sí, por usted? supuesto. Justamente, pranidhana, eh, que se puede traducir como devoción, es rendición, es entrega. Es como entrega a la voluntad de Dios, como como aceptar la voluntad de Dios, pero no con resignación, o sea, no es una cosa como una esclavitud, sino que es eh, como colaborar con ese plan divino, con esa armonía cósmica y no entorpecerla, afinar con esa armonía cósmica. Entonces es una rendición a esa voluntad de Dios porque ese plan divino, ese plan cósmico es lo mejor, pues. Eso es de lo que a veces nuestras decisiones están un poco confusas. Entonces entrega a, a algo superior y un respeto, e incluso puede ser también a los seres, a todos los seres y a todos, pero a un maestro, por ejemplo, también una entrega en cuanto a comprender su enseñanza, eso es devoción. Ok. La siguiente pregunta es, ¿podemos hablar de devoción en la ciencia, en el arte y en la filosofía? Bueno, yo digo claro que sí, porque devoción es dedicación, no es solamente, como decíamos, a, un, a una deidad, a un ídolo, sino que es una dedicación, y es, ¿por qué? Porque es una capacidad que se ha desarrollado, una capacidad, así como la capacidad de amar, que se puede desarrollar, se ha desarrollado la capacidad de devoción, y entonces nos entregamos, nos consagramos a un trabajo. También podría ser, pero hay que distinguir entre si el trabajo es, digamos, para qué fin, ¿no? Si es para un fin de desarrollo espiritual o desarrollo de ganar dinero, por ejemplo. También hay gente devota para eso. Incluso en el Bhagavad Gita hay 4 tipos de devotos, clasifican ahí. Y entonces hay devotos que hacen un ritual, pero lo hacen para tener, digamos, poder para obtener algo.
Eso es un tipo de devoto, pero un devoto pues que no está por el crecimiento espiritual, ¿no? Ok. La siguiente pregunta, ¿podemos establecer una relación entre devoción y mística? Ajá, sí. Bueno, como decía que es la identificación mística, la mayor identificación mística es el samadhi. Pero mística, yo la verdad que no, me disculpa, pero no sé muy bien el significado profundo de mística. O sea, pero sí, justamente en el libro Yoga Yogismo, la cita que hace el doctor de la Ferrier, dice que el samadhi es la mayor identificación mística, ¿no? Entonces, mística, yo creo que tiene, pero no sé exactamente la definición de mística. Ok, bueno, no se preocupe. ¿Qué opina de, es necesario el conocimiento para llegar a la devoción? ¿O cómo se diría en el sistema yoga de la jhana para la bhakti? Bueno, sí es necesaria porque justamente como decía un maestro del Acuario, decía que uniendo la mente superior con el sentimiento del corazón, eso se llama devoción. Y, o sea, porque la devoción no es algo ciego, no es una fe ciega, es con un conocimiento. O sea, por ejemplo, en la consagración del alimento, mejor dicho, antes de comer los brahmanes en India, allá el arroz es muy importante. Y el arroz en sánscrito es ana y esa misma palabra es para el alimento. Entonces, el arroz es tan importante que eso no puede faltar en la comida. Entonces, antes de empezar a comer, ellos separan primero 3 mínimas porciones para Bur, Bubá, Suajá, para los 3 planos, nuestro plano físico, astral y mental. Y lo que me llamó más la atención es que después los 5 primeros bocados, pequeñísimas porciones de arroz, es para las 5 energías vitales, a las 5 energías vitales de nuestro cuerpo que nos animan: prana, apana, liana, viana y samana. Entonces, ahí vemos una devoción, pero unida a un conocimiento. O sea que sencillamente si no tuviera ese conocimiento, no haría ese pequeño ritual o esa pequeña devoción ahí. Entonces, devoción, conocimiento y, y karma yoga, las 3 yogas y todas las yogas están relacionadas. No puede haber una sin la otra. Entonces, el conocimiento, incluso dice que un devoto haciendo devoción alcanza conocimiento. Y uno que tiene conocimiento va, que eso fue, creo que no es Chankaracharya, otro maestro, no me recuerdo el nombre, que a través del conocimiento llegó a la devoción. Entonces, eso es interrelacionado. Igual que el Dat en el árbol cabalístico. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las 5 kleshas de la Kriya Yoga? Porque las mencionó, pero pues las dijo, pero no las mencionó porque son importantes, ya que Sí, también sí, son son unos importantes, pasos. pero eso sería como para otra, para otra reunión. Ok, Eh, pero la última de los kleshas y la más difícil de superar es miedo a la muerte. Miedo a la muerte. Ese es uno de los kleshas. O sea, son aflicciones que tenemos internas profundas y que ni siquiera nos damos cuenta.
Pero entonces, una es esa, pero realmente para explicarla nos llevaría mucho tiempo. Y tampoco yo Pero me la recuerdo todas. ya, pero más o menos como brevemente eran cosas que uno en la vida diaria practicaba para poder superar y saltar, hacer como un salto, digamos, un salto cuántico para poder llegar a la unión. No Yo entiendo así lo bien. entendí. No entiendo bien la pregunta. Más o menos, ¿cómo le entendería mejor a las kleshas? Ajá, ok. Clecha son algo que nos disturba, una fricción que interrumpe nuestra evolución y que nosotros debemos tratar de superarlas. O sea, es como superar el miedo, el egoísmo, cosas que lo traemos en forma innata. Y entonces, eh, dice Patanjali Yoga en los sutras, de que una forma de ir superando los kleshas es, por ejemplo, repitiendo el nombre de Dios, Om, mentalmente, que eso ayuda. O que, eh, o sea, klecha nos impide un poco avanzar en el sendero, pero es algo que, como es algo tan sutil, no es algo que nosotros digamos, ah, yo tengo un defecto que bueno, pues me gusta quitarle las cosas a la gente, por decir algo, ¿no? Entonces, yo lo veo mi defecto y trato de superarlo. Flechas son aflicciones sutiles. Y entonces yo di el ejemplo, por ejemplo, de una que es el miedo a la muerte. Nosotros tenemos ese miedo, lo tenemos interno. Todo ser lo tiene. Yo lo tengo. Entonces, una vez que nosotros hemos logrado un crecimiento espiritual, ya ni siquiera miedo a la muerte habrá. Se han superado los clichés. Ok, hay que profundizar. Es muy bueno, esto da para más de una conferencia. Pero No, no, bueno, no. Sí. continuamos. Eso significa que tiene que hacer más, tenemos que invitarla más seguido. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo se puede renunciar a los frutos de la acción? Como que, Son buenas como que, preguntas, como ¿no? que eso es Hicieron, para hicieron, estudiar hicieron todo, buenas preguntas. sí, como que es para estudiar todo el Bhagavad Gita. ¿Cómo renunciar a los frutos de la acción? Bueno, primero, ¿qué es renunciar a los frutos de la acción? Eh, Nosotros, cada vez que hacemos una acción, se genera una reacción, un resultado. Nosotros vamos a recibir ese resultado, sea bueno o sea malo. Si hacemos una acción buena, será un resultado bueno. Entonces, pero nosotros debemos, eh, yo diría con un verso que dice el Bhagavad Gita, que dice que yoga es ecuanimidad. Eh, que para nosotros sea lo mismo el éxito o el fracaso, el sufrimiento o la felicidad. Entonces, nosotros no vamos a estar esperando eh, un fruto o digamos el resultado, porque el resultado para nosotros vamos a estar con nuestra mente ecuánimo, ya sea el resultado positivo o negativo. Entonces, no lo vamos a esperar. Entonces, esa sería una forma como de poder renunciar a los frutos de la acción. También con la devoción, o sea, esto que estoy haciendo no es para mí, no es para Dios o es para los demás. Eh, con esa actitud podemos también renunciar a los frutos. Es decir, renunciar a los frutos es desapegarse al resultado de nuestra acción. No tener apego al resultado de nuestra acción, porque si nosotros, todos nuestros actos que hacemos es esperando, lo hacemos por tal cosa o por tal otra,
estamos actuando según nuestro deseo y esperando ese fruto. Pero si lo hacemos sencillamente por nuestro deber, porque es necesario, porque la vida nos presentó ese trabajo, etcétera, etcétera, y sin ese apego de que tiene que salir bien o que tengo que ganar tal cosa. O sea, entregárselo a Dios, pues. Yo creo que la devoción ayuda mucho. Y en este caso, ay, ¿es necesario algún ritual para poder desarrollar la devoción? Un ritual. ¿Qué, qué Yo pregunta no tan- sé, así preguntaron, pues yo te pregunto. Bueno, bueno, sí. Bueno, hay un Swami, Muktananda creo que se llama, que él tiene una devoción tan grande por Krishna. Entonces, quizás alguien puede desarrollar la devoción tomando un ser físico, ¿no? Un ser físico, porque es más difícil, por ejemplo, ser devota a Dios que Dios no lo vemos. Si por ejemplo, eh, dicen que es más arduo el camino porque existe el Dios absoluto y el Dios manifestado, que al ser devoto del Dios absoluto es más arduo que del Dios manifestado, porque lo vemos. Entonces quizás eh, siendo devoto por algo podamos desarrollar la devoción. Pero es muy buena pregunta. Yo creo que la voy a tener que reflexionar, cómo desarrollar la devoción. O sea, yo creo que es siendo muy atenta, muy consciente de todo lo sagrado que nos rodea, que existe en cada ser y en cada cosa. Porque según Vedanta, según los Upanishads, todo es Brahma. Entonces, ¿cómo no vamos a respetar y amar todos los seres y todas las cosas si todo es Brahma? Entonces, todo eso con el conocimiento se puede ir desarrollando la devoción. Y como dice el maestro del Acuario, dice, uniendo, uniendo un sentimiento del corazón con una mente elevada, con una mente superior. Okay. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos practicar Ashtanga Yoga? Bueno, Astanga Yoga es el yoga que nosotros conocemos y que también, y que es lo que trajo a América el doctor de la Ferrier, de 8 angas. Entonces, la base, el fundamento es ética y es llama y niyama. Entonces, llama y niyama son reglas de vida, eh, por ejemplo, como decíamos, bueno, los llamas son ahimsa, asteya, satya, brahmacharya y aparigraha. O sea, reglas de vida como ahimsa, no violencia, asteya es no robar, satya es la verdad y brahmacharya es la fidelidad o la castidad y aparigraha es no acumular, no acumular. Entonces, no acumular cosas que nosotros no necesitamos. Lo que acumulamos pueden faltarle a otro. Pero vemos eh, que el yoga no es solamente el yoga y el Ashtanga yoga, tiene 8 partes, no es solamente hacer asana o pranayama o meditación, sino que la base, el fundamento, es llama y niyama. Y niyama, como ya lo habíamos visto, que está Ishvara Pranidhana, entonces está la limpieza, saucha, santocha, un contentamiento con todo lo que hacemos. Y está tapaja, que es autoridad, austeridad, que puede ser una disciplina, que sencillamente no es una mortificación, sino que una disciplina que escojamos nosotros hacer gimnasia o hacer alguna respiración, algunos ejercicios de respiración.
y reflexión. Swadhyaya es reflexión o estudiar algún texto sagrado. Y Ishvara Pranidhana ya sabemos que esa es una devoción hacia lo superior que según nuestra filosofía, que es la conciencia superior. Entonces, esa sería la base, yama y niyama. Y después viene asana, pero después no es como un peldaño, nosotros podemos en conjunto, además de asana, también hacer, por un lado, tratar de hacer meditación. Entonces, practicamos asana, eso lo podemos hacer no solamente en un lugar especial, y claro, previamente es bueno a flexibilizar el cuerpo con gimnasia psicofísica o algún tipo de ejercicio, independientemente del momento del yoga, porque el yoga no se debe mezclar con la gimnasia, o sea, no se debe hacer en el mismo momento. Entonces ahí, asanas es muy importante en Astanga Yoga, pero hay personas que no todas las personas pueden hacer asanas. Entonces está también el camino alternativo, que es el Kriya Yoga, que solamente que no tiene asana. Aunque asanas todos los yogas lo tienen. ¿Por qué? Porque se sienta uno en Padmasana o en Sukhasana o en una asana confortable, en una posición confortable, esa es un asana. Entonces, si yo soy Bhakti Yoga y lo único que hago es meditar, por ejemplo, igual estoy haciendo Astanga, o no Astanga, Hatha Yoga, porque estoy haciendo un asana. Y así, después viene Pranayama, un control respiratorio, poco, no necesariamente con retención, sino que una respiración rítmica. Y después tenemos Pratyahara, que es el control de los sentidos, que también todo el mundo lo puede practicar, así como la tortuga esconde sus miembros en su concha. Nosotros tenemos que tratar de nuestros sentidos, llevarlos hacia adentro y no distraernos tanto nuestra energía con las cosas externas. Un control de los sentidos es Pratyahara. Entonces, también hay técnicas para ese control de los sentidos. O sea, técnica, bueno, la misma técnica de la respiración nos lleva a un pratyahara o alguna meditación. Pero después de pratyahara, que uno ha controlado los sentidos, puede sentarse con más facilidad a meditar. Nosotros creemos que meditamos con estar sentados, pero meditación es un estado de la mente que viene así como el dormir. Cuando nosotros nos quedamos quietos y dormimos, ni nos damos cuenta cuando no dormimos. Asimismo, si nosotros le damos en la mente, le damos como una tranquilidad, como una paz, surge el estado de meditación. Entonces es un estado de vacío o de concentración en un objeto, y después se pasa al estado de dharana, que es una mayor, o sea, primero es dhyana, dharana, y después samadhi. Bueno, el estado de samadhi, que tampoco es algo inalcanzable, pero es más difícil porque requiere bastante práctica, de mucha meditación por mucho tiempo, por muchos años. Y bueno, eso es lo que se llama Astanga Yoga, esos 8 angas. Eso es Astanga Yoga, que está a disposición de todo el mundo. Es nuestro camino de vida. Y en una manera o cierta manera no nos vamos a poder hacer posiciones de yoga como que fuéramos faquires o sencillamente la que podamos hacer, sentarnos o escogemos una posición de yoga, eso es suficiente, porque lo importante es que es llegar, o sea, la meta importante
es tranquilizar la mente. Eso es todo. Es tranquilizar la mente para que la mente cese sus movimientos, sus britis, y así podamos ver nuestro verdadero ser. Eso es yoga. Eso es yoga. Y bueno, la última pregunta es, bueno, dentro de un universo de libros, para aquellos que quieran ver, por ejemplo, un Bhagavad Gita, ¿cuál usted recomendaría ideal como para poder realizar una lectura en la que uno pudiera leer, pues, el texto por Patanjali? ¿Cuál es la ideal? Porque hay varias, pues, versiones, traducciones. ¿Cuál es Ah, como la sí, ideal? sí, sí, sí. Bueno, la ideal es el original, o sea que Sí. por ejemplo, los versos que están en el Bhagavad Gita, eso, que están en sánscrito, nadie los puede cambiar. Y se llegó a ese, vamos a decir, Bhagavad Gita después de unir muchísimos manuscritos y hacer estudios y todo eso. No es que el Bhagavad Gita estaba ya listo, el Bhagavad Gita es, y tiene una historia increíble porque, bueno, es parte del Mahabharata. El Mahabharata es un libro grandísimo, de miles de versos, el poema épico más grande que existe, y entonces unos versos del Mahabharata es el Bhagavad Gita. Y en el Bhagavad Gita está vamos a decir, la confrontación de dos familias, y que van a la guerra, ¿no? Los Kurava y los Pandava. Entonces, Krishna es el que aconseja a Arjuna qué hacer. Pero entonces ahí, supuestamente, eso es como, no sé si es verdad o no, que ahí estaba Vyasa, que era un clarividente, clarividente, y que escuchaba y que veía, vamos a decir, con clarividencia, estaba ahí y pudo escribir, o sea, pudo ver todo lo que sucedía. Quizás no escribir, porque esa batalla dicen que fue en el año como 4000 antes de Cristo. Entonces ver todo lo que sucedía y entonces ahí lo pudo recopilar en el Bhagavad Gita. Entonces, esos versos en sánscrito nadie los puede variar, pero sí hay muchas interpretaciones. Por ejemplo, Ramanuja, que dice que el Bhagavad Gita es un texto de Karma Yoga, y Shankaracharya solamente le da énfasis a la devoción y al conocimiento, y así cada quien le da su interpretación, pero los versos deberían ser los mismos. Entonces, bueno, yo lo que recomendaría, para mí, un sabio que ha traducido muchos textos sagrados es Shankaracharya. Shankaracharya ha traducido Upanishad, Bhagavad Gita, y entonces eso puede ser, pero están en inglés. Entonces, del inglés al español ya hay otro, ya del sánscrito al inglés puede haber una variación, una interpretación. Y después del inglés al español, ya bueno, pues. Entonces, es difícil decir, esta es la edición original que yo recomiendo. Difícil, pero sí recomiendo, si se encuentra algún Bhagavad Gita que tenga la interpretación de Shankaracharya o la traducción, y me preguntó del Bhagavad Gita y de cuál otro. No, del Bhagavad Gita nomás. Patanjali. Eso es más fácil, de los sutras de Patanjali. Eso es Sutras, sí, fácil, Patanjali. porque esos sutras de Patanjali, eso sí, nadie los puede cambiar, pero en sánscrito. Pero ahí también está la traducción que, que depende, pues, yo recomendaría el Swami Vivekananda, que es un libro, a ver, por aquí lo tengo. Eh, Aquí, por ejemplo, este libro, ¿se ve? Sí, Sí,
¿Sí se ve? Sí, sí, sí se ve. Raya Yoga. Aquí es del Swami Vivekananda, entonces aquí están los sutras de Patanjali y la explicación. Alguna traducción no está perfecta, pero sí, bien bueno. Entonces, sí, hay muchos libros y en Internet se puede encontrar muchas cosas. La cosa es que a veces en Internet hay muchas variaciones, ¿no? Bueno, uno no que no lee sánscrito, digo, mucho, a lo Ay, mucho el sí, Google Traductor. yo encuentro que claro, es muy difícil aprender sánscrito, porque incluso me decían, ¿y tú por qué viniste tan vieja a aprender sánscrito? Me decía un compañero, porque allá el sánscrito se enseña desde los 3, 4, 5 años y los tienen en entrenamiento por años, ¿no? Para aprender sánscrito. Pero por lo menos aprender un poquito, porque uno cuando lee el sánscrito y ve las cosas en sánscrito, el sánscrito, la palabra en sánscrito te da como toda una visión que no te la da otro lenguaje. Entonces se entiende mucho mejor y la idea te llega mucho mejor y todo eso. Entonces, pero claro, eh, eh, pero hay muy buenas traducciones al inglés del sánscrito. Bueno, Del esta es una época en la cual hay que aprender de todo. Doctora, queremos agradecerle por su exposición y esperamos tenerla nuevamente. Lo digo con toda la sinceridad del caso porque hay mucho que aprender. Me quedé con muchas preguntas. Y agradecemos igualmente a todos y cada uno de los presentes por su asistencia y los esperamos el próximo lunes con un tema de igual interés. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, coloquen su clic por ahí abajo y muchas gracias por asistir a esta ponencia. Muy buenas noches. Muchas gracias por